A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos 29 y 29.1 en televisión digital, además 73 en TV Cable, 43 en Claro TV y en el mundo entero nos pueden seguir en tiempo real en la web www.telesucesos.net o en Facebook como Telesucesos Quito. Ahí está 24 horas al día la programación del canal. El día de hoy nos acompaña Santiago Trejo, él es consultor de asuntos regulatorios de industrias sensibles. Vamos a hablar sobre un tema que es importantísimo y que está en debate y que hay que aclarar, sobre todo muchas cosas de los términos que giran en relación a el rechazo del Código de la Salud al uso y al cultivo de cannabis terapéutico. ¿Cómo está, Santiago? Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos los televidentes que están queriendo informarse un poco más sobre este tema. ¿Qué es el cannabis? Y después, ¿qué es el cannabis terapéutico y cuál es el no terapéutico o el psicoactivo o el no psicoactivo? Aclaremos un poco, pongamos en contexto el asunto. Claro que sí, con gusto. Para mí es muy importante frente a este tema en el cual hay mucho temor y desconocimiento en la sociedad, el poder generar conocimiento. Cannabis es la gran familia, como el equivalente a plátano, en el cual hay plátano verde para producir bolón y banano para lo que es la fruta, igual que palma. Hay palma de coco y palma africana, en la cual se obtiene el aceite. Entonces, el nombre cannabis es un nombre grande, en el cual hay distintos tipos de cannabis. Entonces, veamos, hay el cannabis terapéutico, el cannabis medicinal, que no tiene efecto psicoactivo, que es del cáñamo. Y después hay otros tipos de cannabis. Luego está el cannabis que tiene contenido psicoactivo, se lo conoce como hierba, marihuana. Y también hay otro tipo de cannabis que se consume muy frecuente, como lo que es el lúpulo. El lúpulo es el que se sirve en la cerveza. ¿Qué entiendo como cáñamo? O sea, ¿es distinto o físicamente es igual al cannabis, el cannabis terapéutico del no terapéutico o del psicoactivo? Se diferencian como una planta de palma de coco y palma africana. La palma de coco es aquella que es larga, tiene frutos como el coco que nos servimos la carne, y por el otro lado la palma africana es de cocos pequeñitos y como demás. Más bajita. Es más bajita, produce aceite, a partir de eso obtiene aceite, jabones y demás. Igual es en el cannabis, aquel que es terapéutico, su nombre es del cáñamo. El cáñamo tiene bajos niveles de la sustancia psicoactiva, menos del 1% de lo que es THC, tiene alto contenido de CBD, y por el otro lado, aquella que tiene efecto psicoactivo, tiene bajo de CBD y alto de THC. Yo lo tiendo a comparar como las bebidas de malta. Bebidas de malta, usted tiene bebidas sin alcohol, que vendría a ser lo terapéutico, y con alcohol. Las sin alcohol serían bebidas de cervezas sin alcohol o una pony malta, y con alcohol vendrían a ser de aquellas desde la light hasta 29 grados. Iguales en el tema de cannabis. En lo que es cáñamo, es aquella que tiene alto de CBD, sin nada de THC, y lo que vendría a ser con efecto psicoactivo es aquella que tiene alto de THC. Este cannabis, el terapéutico, existe desde hace muchos años, claro, hace más de 100 años, ¿no? De hecho, es una de las primeras plantas que domestica el ser humano en agricultura. Hace 8.000 años en la antigua China, y la medicina china se basa en lo que es el cannabis como tal. El cáñamo es una de las primeras fibras que las domestica. Luego pasa al antiguo Egipto para lo que es aliviar dolores de parto, menstruales. Luego tiene la antigua Grecia, Roma, para lo que es dolores antiinflamatorios. Conocían ya sus beneficios. Conocían beneficios, y de hecho es utilizada muy reciente. Ejemplo, toda la conquista de América se basa en el cáñamo, donde están las sogas, son las velas, desde el papel, y antiguos reinos como lo que es Francia, especialmente Inglaterra, van hacia nuevos territorios para la siembra de cáñamo. En Estados Unidos muchas de las ciudades empiezan su nombre como hemp, como Hampshire y demás, y inclusive
El acta de independencia de Estados Unidos, el borrador está firmado en cáñamo y uno de sus principales cultivadores era George Washington. ¿Existía aquí en América el cáñamo o fue introducido en la conquista? Fue introducido, de hecho, desde África, porque cuando viene la oleada de esclavos es como se ingresa el cáñamo, y también una de sus variantes, que es la cannabis sativa variedad índica, que esta de aquí es la que tiene efecto psicoactivo, y luego va subiendo hacia Norteamérica a través de los países latinos, y es hasta 1937 que era considerada una gran planta. De hecho, para el año 1938 la revista Mecánica Popular la declara como el cultivo del billón, con más de 50,000 usos. El cáñamo se utiliza para fibra, biocombustible, papel, también aceites esenciales, medicinales y demás. ¿En qué momento se confunden los términos? Se da claro el genérico de cannabis, pero ¿en qué momento se confunden y llegan las restricciones, no? Claro que sí. Las restricciones vienen por miedo realmente. Y los miedos vienen cuando se confunde una gran familia, como decíamos, palma. Se confunde porque viene de origen latino y también con las oleadas afro que vendían hacia América. Entonces, para 1937 había una gran oleada de migración latina en Estados Unidos, por eso inclusive cogen el nombre más latino para la cannabis sativa índica, que es marihuana, o sea, es el nombre más latino que pudieron hacer, y buscaron generar miedo en la población, y también había un factor de integración racial entre blancos y afros, que esto de aquí es de la cultura del jazz, y lo que no querían es que se mezclen blancos, afros y latinos. Ahí inicia la fase de prohibiciones, solo para ver el lado medicinal, y para 1970 Nixon tenía muchas protestas de tipo política, y realmente quienes más le protestaban eran blancos americanos que consumían cannabis, y lo que dijo es: vamos a generar una ley en contra, no puede generar en contra de la oposición, pero sí de lo que portaban. ¿Consumían cannabis terapéutico o no terapéutico? Terapéutico y no terapéutico. Terapéutico en las fibras de hollines y demás, y en los aceites, y también el no terapéutico. Entonces lo que dijo es: vamos a eliminar, por decir, vamos a eliminar la palma, vamos a eliminar el coco, vamos a eliminar la palma africana. Todo, y es así, desaparezco el plátano verde, el plátano amarillo, todo. Todo desaparece. Todo, precisamente es así como se origina la prohibición, y con importantes documentos que decían que no se tenía que prohibir, como por ejemplo en el 1944 el reporte del alcalde de La Guardia en Nueva York, que le dicen: oiga, esto de aquí no produce un nivel de dependencia, daño psicológico y demás. Igual el reporte Schaefer hacia Nixon, pero eran razones políticas más que realmente razones científicas. Es ahí cuando nace la prohibición, y es por eso que desde entonces se ha demonizado el cannabis. Es como demonizar la palma, se ha demonizado el plátano, y es así como nació. Es importante decir que toda sustancia en exceso, cuando tiene un efecto psicoactivo, como es el caso de el THC, produce daño. ¿Qué pasa hoy en el 2019? ¿Cómo está la imagen global? Los países que tienen restricción, ¿qué países ya no tienen restricción? ¿Cómo está este mapa geopolítico en relación al uso del cannabis terapéutico, sobre todo? Claro, diferenciamos la parte del cannabis terapéutico y vamos por el ejemplo del país más restrictivo en política de drogas, que es Estados Unidos. Para diciembre del 2018, el gobierno de Donald Trump, a través de su ministro de Agricultura, firmó un acuerdo de agricultura que es el Farm Bill. Con este lo que dice es: libera a los estados para que de forma independiente generen la autorización o no de lo que es el cáñamo, del cannabis terapéutico. Hoy por hoy, 49 de los 51 estados de la nación americana permiten lo que es el cultivo y desarrollo de la industria del cáñamo, del cannabis terapéutico. Entonces, esto de aquí ya está liberado a nivel de Estados Unidos, y ahora a nivel mundial. Vale decir que en el 2017 y publicado en 2018, la Organización Mundial de la Salud reporta que el CBD, que es el componente terapéutico del cannabis medicinal, no genera ningún tipo de afección a la salud, adicción, ni mucho menos. Entonces, ya hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud en la cual dice: miren, esto de aquí no hace daño. Y a nivel mundial, 33 países a nivel mundial, de los cuales la mayoría de la Unión Europea, la India, Sudamérica casi en su totalidad, a excepción de Venezuela, Ecuador y Bolivia, no lo tienen aceptado, pero de ahí lo que es México, Canadá en su totalidad, Estados Unidos de forma independiente, por cada estado tienen la aceptación de lo que es el cáñamo, y esto de aquí
permite que el 34% de la población, 2.670 millones de habitantes, ya están con acceso a este cultivo. ¿Cómo se da ese tema de cultivo y desarrollo? Usted lo dijo. ¿Cómo viene el desarrollo? ¿Cómo se da en estos países el desarrollo, el producto final, digamos, del cannabis terapéutico? ¿Cómo la gente lo adquiere? ¿Cómo puede identificar para no confundir con el cannabis no terapéutico? ¿Esto cómo se hace las regulaciones? Claro que sí. ¿Se vende en las farmacias, en las droguerías? ¿Cómo se hace? Mencioné hace poco Ajá. que el cannabis medicinal, el cáñamo, tiene más de 50.000 usos. Hablemos del uso terapéutico. Esto de aquí se vende a través de lo que es CBD, que es el ingrediente psicoactivo. El CBD se puede extraer vía autocultivo, cultivo y también la entrega a través de dispensarios que funcionan muy bien en Estados Unidos y también de forma independiente en países de Europa y Canadá. Entonces, esto de aquí está abierto a lo que es el mercado. Uno puede tener su cultivo y obtener su propia sustancia. Es como tener manzanilla y usted hacer de su propia procedimiento sus propios sachets. Entonces, puede tener eso. Por eso es importante que esto se libere como tal, tanto la producción como también el cultivo, para que pueda salir este producto que es muy generoso y que podría darnos muchos beneficios al país. Los doctores lo recetan normalmente ya en otros países, ¿así? Con un fin terapéutico, indudablemente. Los doctores lo recetan, a los doctores les va a tocar aprender una nueva medicina porque desde 1970 no conocen esta medicina. Se ha centrado básicamente en medicina de prescripción y también por otro lado uno puede también obtenerlo. De hecho, hoy por hoy en el Ecuador se obtiene esto en mercado negro. En mercado negro se obtiene CBD, usted va a la calle y consigue de hecho lo que es pods, aceites, cremas. El cannabis terapéutico, hay que romper un mito, no se fuma, no solo se fuma. Este de aquí se lo consume a través de gotas de aceite, resinas, comestibles tipo gomitas, lo meten ya en lo que tiene que ver recetas de comer, aceite comestible, también lo hay ya para lo que es vapear y por último el proceso de fumarlo como tal. ¿Los laboratorios farmacéuticos han utilizado en algún momento de pronto el cannabis terapéutico en alguno de los ingredientes, como uno de los ingredientes de los medicamentos? Tal vez Sí, se conoce. Hay casas farmacéuticas que están buscando tener sus productos con cannabis. Sin embargo, hay que decir una cosa: el cannabis no necesariamente debe venir de la industria farmacéutica, porque uno puede obtenerlo. Es como digo, es como tener manzanilla y tener usted mismo su propia agua de manzanilla. Entonces también hay mucho interés para que esto de aquí vaya recetado. Hay que entender que el proceso de medicina en algunos países pasa por la casa farmacéutica, el medicamento, los doctores que a través de la prescripción obtienen beneficios en el círculo en el cual se forma, se ve cuánto se prescribió, se generan cursos, se genera formación, y a veces cuando uno tiene que recetar cosas que no genera beneficio para las casas farmacéuticas, puede tener un problema y un conflicto. Es ahí cuando se busca que solo vaya vía farmacéutica. Por eso es importante tener la cadena, tanto diferenciar dos cosas. Uno, que es del lado compasivo de lo que es la utilización de la sustancia terapéutica, que es el CBD, y por el otro lado lo que es el cultivo, que este cultivo no solo va a ir para el mercado local, sino hacia afuera. Correcto. Rechazo del Código de la Salud al uso y al cultivo de cannabis terapéutico aquí en el Ecuador. Se está dando ese efecto, esa situación. Existe un bloqueo. No se va a incluir aparentemente dentro del Código de la Salud. ¿Es así? Al momento nos encontramos en un punto de espera. O sea, y quiero tener esto de aquí, ponerlo sobre la mesa. Ha pasado 7 años para el segundo debate del Código de la Salud. Para el segundo debate, es decir, todavía no existe un Código de la Salud. Así es. El Código Orgánico de la Salud está esperando su votación. Y esto es muy importante decirlo. Y no solamente en ese tema, sino que hay un sinnúmero de aspectos como el Plan General de Salud, el acceso a la salud universal, el acceso a la seguridad social. Todo eso está esperando más de 2.000 días. Son 2.570 días a la fecha. Y en el caso específico del cannabis terapéutico, es muy utilizado para enfermedades de dolor crónico. Y aquí es donde voy a mencionar. Una enfermedad silenciosa y que poca gente lo ve, pero especialmente mujeres lo sufren, que es el caso de fibromialgia, que es el dolor constante de todo el cuerpo. Todas las enfermedades que voy a mencionar, todas las tiene fases de terapia vía cannabis. Fibromialgia.
reducción de ciclos de cáncer, lo que es cura de epilepsia, Alzheimer, Parkinson, artritis, que estas son dolores crónicos, que sumados en el país, todos estos dolores que yo acabo de mencionar suman 1.1 millones de pacientes. Esa es la cantidad de personas que está esperando una solución. Y yo lo que invito a tomar reflexión a la gente que está frente a generar una ley, ¿qué harían ellos si es que fuesen un paciente con fibromialgia, un día de dolor con fibromialgia, o un día temblando con Parkinson, o un día que es buscar desesperadamente la cura para la epilepsia de su hijo, o por último, si es que ellos estuvieran con cáncer, lo que signifique generar un día de esperanza de vida? Aquí hay que tener conciencia al respecto, entonces no podemos mirar hacia un lado, este es un tema de compasión. Ha faltado voluntad política. ¿Qué es lo que pasa para que no llegue a segundo debate el Código de la Salud? Yo veo muchas cosas. Una de ellas es la necesidad de que exista más urgencia política sobre este tema. Segundo, es de reconocer el miedo a la sociedad a lo que es cannabis, porque la gente lo vincula con marihuana, adicción y mucho más. Pero hay que saber ver el entorno de lo que sucede en el resto de países. Colombia lo tiene regulado, Perú lo tiene regulado. Y si hablamos de salud, la Organización Mundial de la Salud dice que el CBD, el cannabis terapéutico, no produce daño. Es cuestión de romper los miedos. Y de nosotros como sociedad decir, oiga, si yo tuviese a mi esposa sufriendo con dolor crónico, o mi hijo que veo cómo tiembla por convulsiones, o si veo a mi padre con Parkinson, desde luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar esto. La gente hoy por hoy encuentra CBD en mercados negros. Y lo está utilizando indudablemente, por eso hay un mercado negro. Hay un mercado negro, y solo para que tengamos un poco de relación, el hecho que solo se permita la importación, con una dosis de $60 al mes, por 12 meses, con un estimado de 200,000 pacientes, equivale a que va a salir de nuestras divisas $144 millones, pudiendo producirlo de forma local. Yo le pregunto, si el Ecuador tiene capacidad de producir banano, ¿sería sensato que nosotros importemos banano? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Perú? ¿Existe ya una industria en relación a este tema? Llamémoslo así, ¿no? Así es. Colombia es más desarrollado que Perú. Perú acaba de aprobar su reglamento para lo que es producción de cannabis terapéutico, y ellos esperan aportar a su PIB $1.500 millones hacia el año 2024. Colombia ya lo tiene totalmente funcional y ya con cultivos y con licencias desde el año 2017, y espera ya para el próximo año generar exportaciones el equivalente a $400 millones y alcanzar $2.500 millones en el año 2024, totalmente regulado. Es decir, dentro de la proforma presupuestaria va a estar la producción de cannabis terapéutico y el hecho de exportar y generar ingresos de eso. Sí, o sea, vayámonos a nuestro caso como Ecuador. Somos un país que crecemos el 1.56% de población año a año, y nuestra economía crece el año pasado el 1.4%. Entonces, ¿dónde vamos si la población crece más que la economía? ¿Cada vez vamos a estar más complicados? Tenemos aquí una opción en la cual ya está siendo legal en el 34% del mundo, en nuestros países vecinos, y lo que tenemos que decir es, vean señores, check, y es ir hacia adelante. ¿Qué pasa si no tengo ninguna dolencia, no tengo ningún problema de salud y consumo el cannabis terapéutico? ¿Tengo algún efecto? De hecho, sí. Ajá. El cannabis terapéutico regula algunos grandes aspectos de la vida. De hecho, el cuerpo tiene un sistema que es el endocannabinoide. Uno produce cierto tipo de cannabinoides dentro de su propio cuerpo. Y cuando entra el CBD dentro del sistema, que aquí se regula todos los procesos de sueño, apetito, dolor, básicamente todo lo que tiene que ver el bienestar del ser humano, cuando entra el cannabis lo que entra es una forma de lápiz rojo y logra el bienestar. A nivel de dolor, logra lo que es la fase de lo que es analgésico, que es aliviar el dolor, antiinflamatorio. Entonces, por eso va desde enfermedades muy complejas, inclusive a nivel de cáncer. Cierto tipo de cannabis tiende a generar en las células del cáncer la capacidad de destruirse, que eso es generalmente lo que no tiene la célula de cáncer. En las otras regula procesos de apetito, de ánimo, evita depresión
y en el caso muy personal como el mío, regula el sueño. O sea, habemos personas que dormimos poquísimo. Y el simple hecho que encontremos una medicina natural que no genere adicción, ni tenga nivel de dependencia, y uno pueda dormir 6 horas, ya es una gran diferencia versus dormir 2 o 3. ¿Qué pasa con los deportistas si es que tienen algún tipo de lesión, algún tipo de dolencia y recurren al cannabis terapéutico? Este puede dar dentro de un control antidoping, realmente no sé si lo llamemos doping al cannabis terapéutico, pero ¿cómo está establecido este tema, no? Todo va en función de cómo esté la regla, porque realmente lo que le genere es un alivio del dolor. El doping va cuando usted tiene una lista, y aquello que esté en la lista es lo que es considerado como droga. Ejemplo, el café. El café está considerado dentro de un doping, porque la cafeína produce mayores niveles psicotrópicos como tal. Entonces, todo depende de cómo esté regulado. Es por eso que es importante en el proceso de regular también retirar aquel, como hizo el gobierno de Estados Unidos, retiró en su Farm Bill de aquel que es del cronograma 1, retiró el cáñamo. Entonces la gente que cultiva cáñamo es gente que hace una actividad de tipo legal, es sujeta de financiamiento, y lo que está haciendo es una actividad normal como sembrar maíz o cualquier cosa, porque no tiene ningún efecto psicoactivo. Nosotros al cáñamo tenemos que aprender a verlo como al café. Así es. Entonces, lo que se pide es un poco de celeridad a las autoridades para aprobar este código de salud. Dentro del código de salud, indudablemente incluir el tema del uso del cannabis con fines terapéuticos, como se lo ha hecho en otros países, y luego crear el reglamento precisamente para su uso. Sí, de hecho es el consumo de la parte medicinal y también lo que es del cultivo. Ya hay un amparo frente a una ley que es del fenómeno psicosocial, en el cual si se genera el reglamento de esto, nosotros podríamos estar cultivando y poniendo al país en un camino de desarrollo. Para que tenga la gente noción, exportamos 3.100 millones de camarón el año pasado, 2.900 de banano, y podríamos estar exportando 2.500 millones de dólares o más provenientes de lo que es cannabis medicinal, que inclusive estaría arriba de los casi 900 millones de dólares de las flores. Santiago, tú me decías que tú consumes el cannabis para el tema del sueño. Así es. Lo consigues en el mercado negro. Lo consigo en el mercado negro con factura. O sea, yo no le llamaría un mercado negro, porque donde voy a comprar son locales formales que me los venden con factura. Entonces lo que consigo es pod de CBD. Y ahí está, tengo mi factura. ¿Cuánto cuesta? Depende, $7 cada uno. Un pod es un cuadradito pequeño en el cual permite con un vaporizador estarlo inhalando. Eso vale $7, y lo que es tinturas y también aceite de CBD se consigue en distintos rangos, desde $20 a $60. ¿Y por qué es importante regularlo? Porque ahorita la gente les vende en gato por liebre. En un mercado uno puede conseguir las famosas cremas y puede que no tengan nada. Este pote de $6 de aquí, ¿cuánto cuesta en Colombia que está regulado? Puede costar $4. Puede costar $4, y el aceite que vale aquí 60 ya vale 40. La diferencia es que esos 40 versus un ciclo de medicinas de casas farmacéuticas y de forma normal son ciclos de aproximadamente $500. Entonces, el nivel significativo de ahorro que tiene un paciente es dramático. Es dramático. Correcto. Santiago, queremos agradecerte por haber estado aquí. Importante aclarar muchos términos, la verdad. Reconozco, yo no conocía esta diferencia entre el cáñamo y el otro tipo, la marihuana, digamos, ¿no? En sí. Indudablemente esto nos aclara mucho porque son especies similares pero distintas incluso físicamente y por sus componentes. Claro. Para mí es un gusto poder aportar a la discusión, me pongo a las órdenes, inclusive a nivel legislativo, si necesitan más información, con todo gusto, porque esto de aquí lo que nos hace es romper los miedos como sociedad y diferenciar lo que es el cannabis medicinal de lo que es el cannabis psicoactivo. Cojamos las mejores prácticas de otros países y crezcamos como tal. Para finalizar, la última pregunta, ¿existe un grupo que está trabajando? Seguramente tú eres parte de este grupo. ¿Existe un grupo que está coordinando y está empujando para que esto se dé? Habemos un grupo de empresarios, y esto de aquí es importante decirlo. La gente que está detrás del cannabis medicinal no es gente hippie, no es gente de mal aspecto. Somos ejecutivos que entendemos las industrias reguladas y que queremos un clúster de desarrollo para el país.
Ya vemos alguna gente que estamos detrás de esto. Gracias, Santiago, muy gentil. Muchísimas gracias. Amigos, ha sido Santiago Trejo, consultor de asuntos regulatorios de industrias sensibles. El tema, el impacto negativo en el rechazo del Código de la Salud, que ha propuesto 2.570 días a la fecha. No se ha discutido en segundo debate este Código de la Salud. Y dentro de eso del Código de la Salud, el uso y cultivo de cannabis terapéutico. Nos ha aclarado muchos temas y le volveremos a invitar en una próxima ocasión. Estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.